Bien, pues muchas gracias, bienvenidas, bienvenidos a este cuarto capítulo cuarto episodio de este proyecto que se llama El Hilo, tejiendo diálogos, saberes, vínculos, y que tiene justamente la intención de, utilizando esta metáfora del hilo, ¿no? Del tejido, ¿no? Como darnos cuenta cada vez más, ir quitando obstáculos, ir quitando estas dificultades, ¿no? Como limpiando la maleza que nos impiden ver de pronto la unidad que somos, ¿no? La grandeza que somos a nivel individual, pero esa individualidad se va diluyendo también mientras más vamos a fondo y se va encontrando con todo lo demás, ¿no? Con ese tejido nos vamos reconociendo como nodos de una extensa red, una extensa tela. Y esa es la idea, ¿no? De la metáfora. Eh, el núcleo, digamos, de esto es generar conversaciones que puedan inspirarles, ¿no? Desde diferentes ángulos, ¿no? Para esta mirada de unidad. Y para ello voy invitando pues, personas en las que confío mucho, ¿no? Pues las conozco, estimo, veo la forma que tienen de comunicar, sobre todo su propia experiencia, aparte de los saberes, ¿no? Eh, Porque la confluencia de ambas cosas creo que es donde está realmente el valor que puede aportar, ¿no? El compartir hacia otras personas para ir detonando, ¿no? Ir mirando, inspirando, eh, pues hacia dónde mirar cada vez. Y es el caso del invitado de hoy, de Arturo García, pues muy bienvenido, ahorita ya le daré la palabra. Él pues es compañero de la formación en la Escuela de Desarrollo Transpersonal eh, en el área de terapia. Sigo por aquí admitiendo personas. Bueno, según he visto, ¿no? Proviene de un mundo también distante, que es el mundo de las leyes. Ahorita ya nos contará un poquito más. Y pues actualmente es pues maestro de yoga, terapeuta transpersonal, es también tarotista, ¿no? Tiene un perfil muy interesante y coincidimos pues en esta mirada, ¿no? Transpersonal que es lo que permite abrazar, ¿no? A eh, cosas como la que hablaremos hoy, ¿no? Las heridas de la infancia. Muy bienvenido, Arturo, que no pudimos saludarnos antes porque empezó a llegar la gente, pero bienvenido, gracias por aceptar mi invitación y por estar aquí. Muchas gracias, Antonio. De verdad que agradezco mucho que me hayas tomado en cuenta. Tu invitación para mí es pues un honor estar compartiendo tu espacio o este espacio contigo. Como dices tú, pues nos coincidimos y nos encontramos sincrónicamente en nuestro camino de preparación. Y pues un placer poder compartir con todos ustedes y poder compartir esta comunidad tan hermosa que estamos buscando, pues el bienestar, el sanar, el crecer, el evolucionar. Y precisamente el tema de hoy para mí es un tema fundamental para nuestro proceso de sanación y de crecimiento personal, como son las heridas de la infancia. Te agradezco por la bienvenida y por la invitación y bueno, a todos los presentes que el día de hoy nos están acompañando. Se ve que es un tema que llama la atención. Sí, claro, y es un tema por algo, ¿no? Por algo, pues tiene tanta presencia actualmente, ¿no? En los medios, en las redes, es un tema muy recurrente, fundamental en psicología, en terapia, ¿no? Y quiero comenzar este diálogo leyendo esta frase breve, que está también en la difusión que les compartí, o que compartimos, ¿no? También tú y otras personas, que es una frase de este sabio de de la tradición sufi, de la Edad Media, que es Rumi. Y bueno, hay varias traducciones, una que me gusta, me parece como precisa, dice, no te des la vuelta, fija tus ojos donde está la herida, allí es por donde entra la luz. Eh, Cuando hablamos de esos temas, ¿no? De heridas, de la infancia, ¿no? Como de estas miradas, ¿no? Que suena como algo doloroso, ¿no? Sin embargo, algo ocurre al momento de decir, por ahí es donde entra la luz, ¿no? ¿Por qué tanta, justamente como comentabas, ¿no? El interés y el impacto actual de este tema? Eh, ¿Cuál es ese poder sanador que tiene, ¿no?
el hecho de observar, de no apartar la vista de estas heridas. Exactamente, Antonio. Sí, como bien lo dices y lo compartes en la frase, muy, muy atinada, me encanta esa frase. Metafóricamente, pues sí, a través de la herida entra la luz. Para mí, en lo personal, desde mi propio proceso tanto en lo personal como terapeuta, bueno, creo yo, no sé si coincidamos, pero las heridas son ese GPS, ese mapa que me permite orientarme, ¿sí? Entender y comprender mi situación actual, mis limitaciones, mi forma de vincularme con los demás y poco a poco desde la mirada transpersonal, como lo dice la imagen que compartimos, ¿sí? Las heridas desde una mirada transpersonal, bueno, el poderme mirar a mí mismo y darme cuenta que el otro no tiene nada que ver con mi situación, con mi dolor, con mi neurosis, sino que tiene que ver esa herida que se está activando en mí, que el otro no está generando, para poder salir de mis patrones de conducta conflictivos, destructivos o autodestructivos y poderme relacionar de una mejor manera conmigo y con los demás. Porque partimos siempre a mí me pasó en lo personal que yo partía de la idea de que los demás tenían la culpa, de que la vida tenía la culpa, de que yo era una víctima de las circunstancias, que era el karma, la mala suerte, ¿no? Siempre buscando una razón fuera de mí para lo que yo estaba viviendo, sin darme cuenta que de manera inconsciente mis heridas estaban activándose, pero no la herida, sino la máscara y la reacción ante la herida, que era lo que me estaba generando ese conflicto y esa realidad que estaba yo viviendo desde el sufrimiento, desde el dolor. Entonces, por eso es tan importante poner la mirada, conocer las heridas, identificar las heridas, porque al final las heridas nos acompañan el resto de nuestra vida. También luego nos metemos mucho en la obsesión de trascender la herida, sanar la herida y olvidarme de la herida, pero la herida te va a acompañar, es una parte de nuestra experiencia de vida y de cómo vamos integrando esas experiencias y en diferentes circunstancias y etapas de la vida se van a ir activando. Lo importante es reconocerla, admitirla, abrazarla y entonces sí, desarrollar herramientas o patrones de conducta constructivos para responder ante el evento, ante la circunstancia o un conflicto con una persona o mis relaciones, pues de una manera madura y adulta, ¿no? Abrazando mi herida, reconociéndola y haciéndome responsable. Por eso lo importante de este tema. La verdad es que cuando me invitaste me fascinó poder hablar. A mí me encanta platicar de este tema y porque de verdad es el punto de partida y hay que estarlo reafirmando y confirmando. No soy experto en heridas, ni somos expertos, porque este es un trabajo de todos los días. ¿Sí? Vamos descubriendo nuevas partes y lados oscuros de esas heridas que están en nuestro inconsciente y bueno, pues en nuestras experiencias de vida, Antonio. De acuerdo, Arturo. Sí, me gusta mucho eso que dices, ¿no? Como pues van a estar ahí permanentemente, ¿no? Porque a lo mejor podemos tener la mirada de sanarlas y ya, adiós, ¿no? Adiós la herida. Y sin embargo, por lo que dices, me suena más bien como que el problema de la herida es la reacción inconsciente, ¿no? Y quizá lo que buscamos al concientizarlo, al traer al consciente aquello que está, pues sí, sumergido en nuestra memoria inconsciente, que de repente no sabemos, bueno, ¿qué hago aquí? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué no puedo hacer esto? Si a lo mejor lo tengo claro aquí en la cabeza, ¿no? Porque estoy metido en esta relación, porque tengo estos hábitos, y aunque sé, ¿no? O sea, aquí en esta parte que para dónde debo ir, de pronto es como no puedo, ¿no? Me compartía una consultante, una paciente, me decía, es que, ¿qué necesidad tengo? Y yo, sí, es que sí no la sabes, pero sí la tienes, ¿no? Es una necesidad que está ahí, estructurante, que va empujando, y el momento que la podemos observar, entonces pasamos de esa reacción, que es al final lo que nos genera, los problemas que nos generan las heridas, es reaccionar de forma automática, como bien decías, ¿no? Pues creyendo que el otro es el que me está haciendo sentir en este momento rechazado, abandonado, traicionado, ¿no? Etcétera. Pero finalmente es esa memoria, ¿no? Entonces, esa reacción versus respuesta.
Exactamente, Antonio, acabas de decir algo bien importante, la necesidad, porque atrás de la herida o la herida se genera precisamente por una necesidad no cubierta o una experiencia, ¿sí? Dolorosa que se pueden sintetizar en estas heridas en tres heridas. Una herida de que puede ser la de la humillación y la vergüenza, que es la herida primaria, una herida de pérdida o una herida de golpe. Y estas heridas son cuando esas necesidades por alguna experiencia o conducta inconsciente de mis padres o de los adultos a mi alrededor, se genera esta herida y detrás de esa herida hay una necesidad de amor, una necesidad que puede ser desde una necesidad material, de alimentación, de reconocimiento, de aprobación, de validación, de seguridad, de confianza, necesidades básicas, psicológicas, emocionales, sexuales, creativas, que no son cubiertas o satisfechas o comunicadas de una manera sana, que van a generar en mí una distorsión en mi percepción o en la percepción de mí mismo, es decir, de mi autoconcepto. A eso yo le llamo, es cuando se genera un déficit en el amor propio de la persona, ¿sí? Se genera una fisura, una herida, que se va a expresar precisamente en las 5 heridas, como ya mencionabas algunas, el rechazo, me puedo sentir abandonado, humillado, traicionado, tratado injustamente, que es como la autora Luis Borbó las conceptualiza y que me encanta su manera de abordar el tema. Y esas heridas tienen muchas aristas o variantes de cómo impactan o cómo se expresan o cómo las vive cada ser humano. Por eso es algo también muy individual, porque para lo que a lo mejor para una persona es rechazo, para mí es abandono. Entonces, cada experiencia también la vamos integrando y interiorizando, viviendo, conceptualizando de una manera muy diferente, que tiene que ver con mi naturaleza, con mi esencia, con los factores que están a mi alrededor, ¿sí? Mi propia personalidad, que es como yo lo vivo, cómo lo vive el niño, cómo lo vive ese infante que no tiene la capacidad de entender y comprender que nuestros padres, que los adultos en nuestro alrededor también están heridos, que solo están proyectando su neurosis y que no tiene que ver conmigo. Y ahí entramos en ese error de percepción, Antonio. Exacto, si no, eh, no es tanto lo que experimentamos, lo que vivimos, ¿no? Que también de hecho es pues entra en el terreno del misterio, ¿no? El debate de si ya venimos con una personalidad, la epigenética o yo, más bien, como lo vamos adquiriendo a partir de lo que experimentamos, ¿no? Y entonces no importa lo que hayamos vivido, ¿no? Yo creo que no conozco, yo creo que no hay ningún ser salvo, no sé si, o al menos ya me imagino que ya la tiene más bien, pues más integrada, ¿no? Pero si alguien que no tenga ninguna herida, no existe, ¿no? De eso no hay en este mundo, ¿no? Te entiendo que esas heridas, pues sí, pueden ser producidas por hechos reales, ¿no? Sabemos, ¿no? La humanidad es muy amplia, muy diversa y sabemos que hay gente que pues es rechazada, que no es deseada, que es abandonada, que es regalada, ¿no? Que es vendida, o sea, que puede vivir violencia, muchas cosas, ¿no? Pero incluso quienes hemos tenido más la suerte pues, de no estar en un territorio, una experiencia tan extrema, pues también depende cómo interpretamos, ¿no? Justamente aquello cómo leímos ese cuidado, ese amor de nuestros padres, ¿no? Aquello que faltó, esa necesidad que comentas, que entonces se va generando esta herida, ¿no? Y que se puede reconocer a través de los síntomas. Entonces justo quería también como seguir hilando, ¿no? En la metáfora, ¿no? De por qué herida, ¿no? Es como, pues está ahí algo abierto, no sanado, está este vendaje que dice Rumi, ¿no? Y de pronto alguien la toca, ¿no? Alguien detona y vuelve como ese niño, esa niña, ¿no? A salir a flote. Exactamente, Antonio. Y bien, como lo dices. Y ahí eso nos llevaría a las máscaras. Y las máscaras va a ser el carácter, la personalidad, yo le llamo las neurosis, nuestras conductas limitantes, ¿sí? Nuestras reacciones que fuimos construyendo para sobrevivir al dolor
a la tristeza, a la carencia que viví cuando esa herida se activó. Como bien lo dices, una herida que va a depender de muchos factores y de algo muy íntimo personal. La autora y muchos autores dicen que ya venimos pues con un trabajo de alma o la epigenética que viene de generación en generación, pero aquí lo importante es lo que estoy viviendo hoy. Muchos de mis consultantes de repente llegan un poquito con la obsesión o con la necesidad de saber, pero ¿qué me provocó la herida? Es que no viví ningún evento, es que a lo mejor es inconsciente, es que puede ser cualquier... Entonces no nos ocupemos del qué la provocó, sino de cómo me siento hoy. Y si yo hoy siento rechazo es porque tengo una herida, tengo un déficit, tengo por ahí una percepción que corregir, ¿sí? Que integrar, sino ocuparme a lo mejor tanto del evento que lo provocó. Pero hubo algo en mi vida que me generó una reacción, un mecanismo de defensa para sobrevivir a esa sensación que mi niño estaba sintiendo como rechazo, como abandono, como maltrato, como humillación, como traición o como injusticia. Y entonces, estas reacciones son de las que nos vamos a ocupar. Esto es lo que me está generando el conflicto en la vida. Mis reacciones. Y el yo observador, desde una mirada transpersonal, lo que me va a llevar es a ser consciente de mis conductas que se pueden llegar a volver limitantes. Y que esas reacciones hay que comprender muy amorosamente que vienen de algo más profundo, que es de un estado de vulnerabilidad que conllevó una herida y que esa herida provocó en mí una reacción inconsciente que se cristalizó como un mecanismo de defensa, luego se convirtió en un estado de ánimo, luego se convirtió en un temperamento, finalmente se convirtió en un carácter y en una personalidad. Entonces, me puedo dar la posibilidad de transformarme, desidentificarme de la máscara de la reacción de la neurosis de mi conducta, ¿sí? Y sanarla y trascenderla. ¿Para qué? Pues para tener una mejor relación conmigo y con los demás, con mi entorno, atender mis carencias y mis necesidades de una manera adulta. Y entonces ahí abrazo al niño, ¿sí? Entonces, ver la herida es que esa no se ve. Por eso tengo que hacer el trabajo profundo de introspección, de terapéutico en consultorio, para llegar a la herida, comprender de dónde viene y poderlas cambiar. Lo que pasa es que a veces solo nos enfocamos en las conductas, ¿no? De repente es, ay, es que todo procrastino, es que estoy muy obsesionado con mi expareja, es que siempre llego tarde, pero de verdad no lo puedo cambiar. Hay una energía, empiezo 2, 3 días y al quinto día tiro el esfuerzo. Sí, porque dentro de ti hay un niño herido que está identificado con un menosprecio, con una baja autoestima, con un déficit de amor, ¿sí? Que hoy se está expresando en tu autosabotaje. Por eso hay una energía que no puedes cambiar. Por eso hay que ver la herida. Cuando yo veo la herida, ¿sí? Y trascenderla es aceptarla para poderla transformar. ¿Pero a qué me lleva a ver la herida? Pues a corregir el autoconcepto de mí mismo. Uh-huh. Que eso es lo que dañó la herida, lo que dañó mi percepción. Y a lo mejor no viví una experiencia súper traumática, porque luego estamos esperando encontrar algo muy traumático, pero a lo mejor solo me fueron a llevar a la escuela y mi mamá se fue y ahí mi huellota de abandono, ¿no? Porque yo era muy sensible y lo viví como algo muy doloroso. O a lo mejor sí viví un divorcio, violencia, agresión, no lo sé. Pero al final hay una herida. No importa el qué, el punto es ver la herida, ver qué me lastima, qué me hace sentir vulnerable e inseguro. Exacto, ¿no? Y como comentabas, justamente por eso es tan importante detectarlas, ¿no? Y a veces, al menos, por ejemplo, me pasó a mí en mi propio proceso, pues al momento de pues, leer las descripciones y ver, digamos, los síntomas, ¿no? De cada día es como, no sé dónde viene, no sé cómo, pero yo hago esto, ¿no? Yo pues igual salto de pareja en pareja o dejo proyectos ahí inconclusos, ¿no? Entonces abandono antes de que me abandonen, ¿no? O sea, empecé como a darme cuenta de la sintomatología, entonces claro, voy hacia atrás y ya, empiezo a elaborar. Y a partir de ahí pues empiezo como a cachar, ¿no? Entonces, en qué momento algo, o sea, cotidianamente, ¿no? Me puedo, como comentabas, no sé, mi pareja se pone a ver su serie, entonces yo pues hago berrinche porque digo, no está viendo la serie conmigo, entonces como de repente es como, estoy ahí activando este abandono, ¿no? Entonces
pero es fundamental esa toma de conciencia, pero antes justamente es fundamental esto que decías pues de conocerlas, ¿no? De entender esas características. Entendiendo también, esto también me gustaría comentarlo, ¿no? Que pues el mapa no es el territorio, ¿no? Este modelo de las heridas es un mapa que intentamos poner sobre la complejidad de los seres humanos, que somos extremadamente complejos. Y hay otros mapas, bueno, incluso de las mismas heridas, pues hay otros autores que hablan de 6, etcétera, ¿no? De diferentes, los nombran distinto, pero claro, hay otros mapas, ¿no? De enneagrama, muchas cosas que se van sobreponiendo y que al final no van a ser la persona, ¿no? Solamente es una forma de poder entender y poder guiar. Entonces, digo, tendremos poco tiempo, es una hora, bueno, un poquito más de una hora que tenemos, pero sí me gustaría como hacer un pequeño esbozo de cómo son eh, estas heridas, máscaras, nuestra sintomatología, como para que los participantes puedan más o menos revisarlas. Claro, me insisto, en un periodo breve que tenemos, pero algo se puede hacer, Arturo. Claro, vamos a hacer así un súper resumen. Antes de entrar en la materia y retomando un poquito estas ideas que compartes, tienes razón, no es el mapa ni es absoluto, porque luego también entramos en la obsesión, digo, a mí me pasó y lo veo mucho en consulta, es que qué herida soy, Arturo. Pues, no, pues primero, no soy adivinador ¿no? ni brujo, no. Yo no puedo ponerte un concepto ni una etiqueta, porque no es para etiquetarnos, es para entender qué estoy sintiendo. Y bueno, este modelo, como bien lo dices, nos ayuda a poder ir entendiendo dónde estoy parado, qué es lo que estoy sintiendo y ponerle un nombre, porque cuando yo le doy nombre, me da certeza y ya sé por dónde voy a trabajar. Por eso yo les digo siempre es el GPS, es la brújula, pero lo que vamos a ir descubriendo es más profundo. Ahora, aquí viene importante, como consecuencia de la herida, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué me impacta tanto la herida? ¿Por qué afecta mi vida actual? ¿Por qué afecta mi percepción, mis conductas y se vuelve algo limitante? Porque cuando yo soy muy niño y viene la herida, o yo siento, se activa en mí la herida, y viene esa fisura en la percepción de mí mismo. El tema es que como somos niños y todavía no tenemos la capacidad de entender bueno, es que mi papá viene con mi mamá viene con su herida y pues hacen lo que pueden. Eso de niño no lo vemos. Lo que el niño o mi pensamiento infantil desde la primera infancia, lo que va a sentir y a grabar en su memoria, inconscientemente o conscientemente, es yo no soy suficiente. Mis padres me tratan así o no me atienden mis necesidades o no recibo el amor o la atención porque yo no me la merezco. Algo hice mal, no soy suficiente o no soy lo suficiente para hacerlos felices o para que se queden conmigo, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos dentro de nosotros que activa nuestra neurosis. Por eso nos saboteamos y podemos entrar en un patrón de fracaso, de sabotaje, de destructivo. ¿Por qué? Porque yo creo inconscientemente por esas heridas que yo no merezco. Entonces, cuando alguien, por sus conductas, detona en mí la herida porque él no me hiere, sino la detona, pues ¿qué pasa? Que yo voy a reaccionar a la defensiva o neuróticamente o codependientemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque me estoy sintiendo que no valgo, que no puedo, no merezco. Se reafirma ese autoconcepto que yo tengo. Y entonces, ¿qué hago? Tú me heriste, tú me estás rechazando porque yo no alcanzo a validarme. Y eso grita una necesidad que yo no estoy atendiendo y que espero que el otro la atienda. Entonces estoy proyectando una necesidad infantil a las personas de mi vida que mis padres no cubrieron y que yo tengo la necesidad de que sean cubiertas. Entonces, y esto nos lleva a, bueno, empezar a identificar las heridas y vamos a tratar de ser concreto, breve y digo, no puedo abarcar todo, es muy poco tiempo, pero sí lo esencial, ¿no? Tenemos las heridas. Son 5: rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Va de nuevo. Rechazo, abandono, humillación, traición e injusticia. Ok. Vámonos con el rechazo. ¿Sí? El concepto del rechazo es la oposición, la resistencia, como lo dice, la negación a algo. Esta herida se genera con el progenitor del mismo sexo. Si soy mujer, con mi mamá; si soy hombre, con mi papá. ¿Sí?
Y ese rechazo lo que va a generar en mí es la sensación de que yo no tengo el derecho de existir, que no tengo un lugar en el mundo. Esta es una sensación inconsciente. Su máscara es la huida. Entonces le llama el huidizo. ¿Qué pasa aquí? Que si yo soy una persona que se activa en mí el rechazo o un niño que se activa en mí la sensación de rechazo, me voy a proteger huyendo. ¿Cómo puedo huir? Volviéndome invisible, hablando muy bajito, ¿sí? Por ejemplo, los niños que se esconden, ¿sí? Estos niños que tienden a esconderse de la mamá es para reafirmar que sí son aceptados, que sí existen cuando los buscan, para ver si me ven. Pero cuando ya soy adulto, adolescente, ¿qué hago? Me vuelvo invisible. Es cuando no te acuerdas de ese compañerito de la escuela. Oye, ¿te acuerdas de fulano? No, ¿quién era? Pero se sentaba lo de ti. No, de verdad que no me acuerdo. Oigan, ¿y fue fulano a la fiesta? Ay, sí fui, ahí estuve. Es que no me acuerdo de ti. Se vuelven tan invisibles. Y su temor más grande es el pánico. ¿Por qué? Porque cuando son expuestos o vistos, eh, sienten un pánico tan grande que tienden a desaparecer. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona entra en pánico? Se desmaya, sale corriendo, tartamudea, se queda callado, ¿sí? Por eso su mayor temor es el entrar en pánico, porque se sienten vistos, expuestos, y ahí es en donde ellos experimentan el mayor rechazo. Se van a burlar de mí, no les va a gustar, me voy a equivocar, y qué tal que esto, y qué tal que todo otro, no, seguro ya no le caí bien. Ahora, el juego de las heridas es que me siento rechazado, pero rechazo a los demás, ¿sí? Son personas o son personalidades más bien que tienden a sufrir, se comparan mucho, no les cuesta mucho trabajo valorarse, validarse, reconocerse, porque no se aceptan, no se aman y tienden a resentirse demasiado. Algunas enfermedades que ellos sufren pues, son los ataques de epilepsia, los desmayos, cardiopatías que se desconectan, ¿sí? Eh, el cuerpo de estas personas, porque el cuerpo también somatiza la herida y se protege y la muestra. Yo puedo decir, no, yo nunca me he sentido rechazado, pero tu cuerpo dice otra cosa. Por lo mismo que tienden a no existir o a desaparecer o a ser invisibles, son personas muy delgaditas, muy delgadas. Su cuerpo puede parecer como que no tiene simetría. Los brazos más largos, el tallo muy largo, las piernas muy largas, pero tienden a ser delgados, a desaparecer, a ocupar poco espacio. Son solitarios, de verdad son imperceptibles. Ajá. Entonces, esto es lo que se ve. Cuando yo tiendo a salir corriendo, ser evitativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque me estoy rechazando a mí mismo y voy por adelantado al rechazo. Entonces mis conductas se vuelven limitantes. ¿Qué voy a hacer con mis conductas? Genera rechazo. No soy una persona que se adapta. Las personas tienden a rechazarme porque yo con mis conductas estoy generando y proyectando ese rechazo. ¿Ok? ¿Sí? Entonces puedo tener conductas neuróticas que para ti van a generar molestia y vas a decir, no, este cuate, híjole, no, mejor que no venga, ¿viste? Porque con mi misma crítica, con mi mismo rechazo, con el rechazo que te proyecto, pues no voy a ser una persona agradable porque no tengo un lugar en el mundo, por lo tanto no me adapto. ¿Ok? El abandono, huir de dos en dos. El abandono. Miren, el abandono, ¿qué es el abandono? Cuando alguien se aleja o se distancia, es muy diferente al rechazo, ¿sí? El rechazo es la oposición y el abandono es la distancia emocional. No solo el abandono físico, es la distancia emocional. Generalmente, esta se activa con el progenitor del sexo opuesto, ¿sí? O sea, nosotros como hombres con la mamá y las mujeres con el papá. Cuando no soy alimentado física y emocionalmente, ¿sí? De manera sana, desde mis necesidades. Por lo tanto, me voy a poner una máscara. ¿Cuál es esa máscara? La del dependiente. A ver, ¿por qué me pongo la máscara del huidizo? Para poner a prueba que soy aceptado. ¿Vieron?
pero al final lo que voy a provocar es rechazo. ¿Por qué se esconde un niño que tiene herida de rechazo? Pues para ver si lo ven, si lo aman, si lo buscan. Pero a veces los papás ni se dan cuenta que el niño lleva 2 horas abajo de la cama. O cuando lo encuentran, lo regañan, porque ¿por qué se escondió y ya me espantaste? ¿Ve? En el abandono es lo mismo. Yo voy a generar la máscara, voy a generar conductas dependientes. La máscara es el dependiente. ¿Para qué? Para sentir que soy necesitado, que me necesitas, que no me vas a abandonar, ¿sí? Entonces, como yo genero una necesidad irracional hacia ti, codependiente, tú no me abandonas. Entre más yo te hagas sentir que te necesito, tú no me vas a abandonar. Entonces me vuelvo una persona dependiente y renuncio a mi individualidad, porque el mayor miedo es la soledad. Este tipo de personalidades somos muy dramáticos. Tendemos al drama, todo lo dramatizamos, nos tiramos al piso, lloramos, gritamos, hacemos, bueno, un Oscar de nuestra vida, de verdad, una obra de teatro. Somos muy histriónicos. Sí, yo me acuerdo de mis épocas en que mi neurosis estaba todo lo que era de verdad, me podía yo hincar, tirar al piso, hacer que me desmayaba, con tal de que una persona no me abandonara. Somos personas que nos cuesta mucho trabajo los finales, que una comida acabe, una reunión, ¿no? Por ejemplo, esta charla, no, que no termine y entonces aplazamos. Si no se vayan y espérense. Y somos personas muy dependientes, somos como una lapa energética. ¡Puc! Me afianzo de las personas, ¿sí? Tendemos, les digo, al drama, vivimos la tristeza intensamente, ¿sí? Se afianzan físicamente. Son estas personas que te tocan mucho o se recargan en ti. Y la neurosis aquí está en que yo voy a generar estas relaciones neuróticas de codependencia y dependencia. Me vuelvo muy demandante y si yo me vuelvo muy demandante contigo, ¿qué vas a hacer? Pues te vas a alejar de mí. No puedes con eso y dices, ay, ahí viene Arturo. No, por favor. Y entonces me abandonas. Con mi propia conducta, en lugar de protegerme, yo provoco el abandono. Y también voy a ser una persona que no me voy a alcanzar a comprometer y te voy a abandonar. ¿Sí? Porque acuérdense que va y viene la herida. Y eso va a alimentar mi concepto de que yo no valgo la pena, de que yo no merezco, que no soy suficiente. El tipo de cuerpo de estas personas precisamente es un cuerpo que puede llegar a ser delgado o bofito. No es tan delgado como el del rechazo, pero es un cuerpo débil. Hasta te dan ganas de enderezarlo, de ayudarlo, de sostenerlo. ¿Sí? Estas personas muestran tanta debilidad que sí los apoyas, que sí los quieres rescatar. Obviamente hacen clic con otra herida y te rescatan. Y ahí tienes una relación codependiente, ¿sí? Entonces yo voy a mostrar con mi cuerpo débil que necesito tu apoyo, que necesito afianzarme de ti. Yo no sé tomar decisiones, soy indeciso y entonces, oye, ¿cómo ves? ¿Lo hago o no lo hago? Y a veces ni tomo tu consejo, pero necesito sentir que me das tu apoyo para sentirme amado, que sí me ves, que sí me atiendes, que no me vas a abandonar emocionalmente, ¿sí? Pero inconscientemente me voy a relacionar con personas distantes emocionalmente. O sea, al final voy a estar alimentando inconscientemente esa herida, ¿eh? Porque no me voy a relacionar de manera sana, sino de manera dependiente. ¿Y qué voy a generar en mi vida? Soledad, dolor, sufrimiento. ¿Cómo ves, Antonio? Buenísimo, ¿no? Y aparte, grandes resúmenes, Arturo. Hacer énfasis en algunas cosas también, ponerse un espacio por si, cómo lo van escuchando, cómo lo van sintiendo, se van identificando, pero señalar varias cosas importantes, ¿no? De esas características, y que hay muchas, ¿no? Obviamente aquí no alcanzaremos a cubrirlas, obviamente no siempre todas nos van a encajar, ¿no? Te insisto, es un mapa y a lo mejor hay una parte que sí, ¿no? Y también, por ejemplo, la descripción física no significa que todo se refleje así, ¿no? Pero a lo mejor hay partes, ¿no? Hay partes del cuerpo que de repente es como falta alguna parte, ¿no? En el rechazo, no la totalidad. Entonces, tómelo eso como algunos indicadores, como un mapa, a ver qué le resuena. Y otra cosa importante es que también conocemos un poco de todo, ¿no? También no solamente una herida, conocemos varias, pero mientras más vamos profundizando, encontramos que hay una que es como protagonista y después una secundaria, y luego ya otras que sí las conocemos, pero no nos han afectado tanto, ¿no? Y también esto que me parece fundamental, ¿no?
le ir entendiendo estos elementos, ¿no? Como pues estamos hablando del niño, la niña interior, herido o herida, esa máscara que se pone para pues evitar el dolor. Y bueno, una máscara coraza, ¿no? Que tiene que ver con, o sea, la máscara es más como una personalidad, pero la coraza sí tiene que ver con esta parte física, ¿no? Es muy, muy importante esto que nos ha compartido Arturo. Y pues a partir de ahí también surgen las otras heridas. Bueno, si quieres comentar algo de esto o seguirnos, adelante Sí, con ella. exactamente, Antonio. No, y precisamente como lo dices, si es una reacción, es un mecanismo de defensa, es una coraza, es una forma de reaccionar. Aquí lo importante es, a través de mis reacciones y de estas características que, como dice Antonio, son como las esenciales, poder ver, ok, yo salgo corriendo, me dan ganas de desmayarme, me da ansiedad porque me estoy sintiendo rechazado. Nadie me rechaza, yo me estoy sintiendo rechazado. Y atrás de la herida y atrás de la neurosis o de la reacción hay una necesidad. ¿Qué sería la necesidad? Sería una necesidad de aceptación. Entonces, ya tengo la guía. ¿Qué tengo que trabajar en mí? Mi autoaceptación. ¿Vieron? ¿Sí? En el abandono, mi autocuidado, porque al estar tan codependiente de otros o dependiente, en realidad me estoy abandonando a mí mismo, ¿sí? Entonces, en realidad es, ok, reacciono de esta manera. Y la verdad estamos reaccionando todo el tiempo, ¿no? Alguien me ve feo, ¿qué le pasa? ¿Por qué me ve así? O me da pena, me siento menos, ¿no? O mi pareja ese día no me dio los buenos días, me siento abandonado, pero ¿por qué? ¿Qué habrá pasado? Y no sé qué. Y empiezo a hacerme esas telarañas y reacciono, ¿sí? Y entonces vivo una vida conflictiva, desgastante, echándole la culpa al otro, victimizándome o sometiendo al otro, ¿sí? Y por eso es importante. Y sí, como dices tú, Antonio, ¿me puedo identificar con todas las heridas? Sí. En diferentes circunstancias, opciones o eventos, puedo sentir algo diferente. Puedo sentir traición, puedo sentir humillación, puedo sentir rechazo. Pero sí pareciera que hay, o sí hay, sin ser categórico, como dos heridas eje, les llamo yo, que es la primaria y la secundaria, que es con la que yo me voy a identificar más, va a ser la más vulnerable, lo más sensible en mí. Y ya de ahí puedo ir sintiendo diferentes cosas dependiendo lo que estoy viviendo. ¿Sí? Otra herida es la herida de la humillación. Esta herida es la herida primaria. Yo creo, y por lo que yo sé y mi propia experiencia, que todos tenemos la herida de la humillación. Todos en algún momento nos llegamos a sentir avergonzados. O sea, la herida de la humillación es la herida de la vergüenza primaria, se dice. ¿Ok? Es cuando yo me siento avergonzado de mí mismo porque avergoncé o pienso que avergoncé a uno de mis padres, a un adulto, al ambiente o a algo. O por culpa me siento avergonzado de mí mismo por un evento, por una experiencia, por algo que pasó que no alcanzo a comprender y a procesar. La humillación como tal es una agresión, es una descalificación. Esta herida se genera con la mamá, porque la mamá inconscientemente va a buscar su propia perfección, ya sea porque siente rechazo, se siente avergonzada de sí misma y tiene una necesidad de aprobación y de aceptación que va a proyectar en el hijo. Entonces, ¿qué hacemos como mamá? Mira nada más, vas todo sucio, ¿qué van a decir? Que no te lavo la ropa, que no te la plancho, que no te pongo a estudiar, que soy una mala mamá, que soy desorganizada, que te desatiendo. ¿Cómo vas a ir así? Te acomodan la camisa y te cambian 20 veces. Y tendemos a avergonzar para justificar que no somos nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Miren nada más enfrente de la familia. Les juro que venía bien planchadito, impecable, pero miren nada más, 5 segundos y ya está hecho un desastre. Viene todo puerco, mira nada más, mira cómo vienes. O el niño se hace pipí, así te quedas. Y vean todos cómo se hizo pipí, a ver si así la siguiente vez. O eres un burro, no ve nada más. Y tendemos a exponer a la persona ante otras personas, familias, amigos, etcétera, inconscientemente. Entonces, es una herida, ¿sí? Que provoca que el niño se sienta degradado, rebajado, avergonzado
Pero lo más importante, que se sienta culpable por haber avergonzado a sus padres o a los adultos. Hay maestras que además lo reafirman en la escuela, ¿sí? Eres un burro, el niño se hace pipí, lo ponen enfrente de todos, lo ponen contra la pared, o los mismos compañeritos ponen apodos, etcétera. Curiosamente, el mayor miedo de esta herida es la libertad, es autorizarme a mí, ¿sí? Porque no me doy la libertad de ser y de hacer. No vaya a ser que te vaya a avergonzar o me vaya a avergonzar. La máscara, curiosamente, o bueno, no curiosamente, la máscara es el masoquismo. ¿Y por qué? Porque cuando yo vivo la vergüenza y vivo el dolor, cuando yo vivo la vergüenza, vivo culpa y entonces vivo dolor. Porque esta es una herida de golpe, es una herida de humillación, es una herida de agresión y de violencia emocional, física o psicológica. Y entonces me vuelvo masoquista. ¿Qué quiere decir esto? Que soy adicto al dolor, no solo físico, sino emocional o psicológico. ¿Qué voy a provocar en mi vida? Voy a provocar dolor a través de la humillación. ¿Por qué? Porque siento que me tengo que castigar, porque me siento culpable de ser yo mismo, me siento avergonzado. Y también soy muy bueno para humillar y castigar a los demás, ¿sí? Entonces se vuelve un nudo que puede ser sadomasoquista. ¿Por qué sadomasoquista? Sado porque me puedo volver tirano, que someto a los demás y los humillo, o masoquista, que voy a necesitar que me estén humillando o voy a ser muy sumiso constantemente. Ahora, voy a ser una persona muy codependiente en el sentido de hacer todo por los demás para sentirme digno, pero al mismo tiempo voy a sentir que los demás abusan de mí. Entonces yo me voy a poner en situaciones de abuso, de maltrato, ¿sí? No voy a expresar mis necesidades. El tema de esta herida, y que es la herida primaria, es que no reconozco mis necesidades. Y como no las reconozco, no las voy a atender, ¿sí? Entonces las niego, me niego a mí mismo, ¿sí? Me siento responsable de la desdicha de los demás. Esto es un juego de culpa. Si yo me relaciono con una persona que es tiránica porque tengo mi herida de humillación, yo me voy a estar comprando la culpa de él y de todos. Y hasta me voy a disculpar por lo que yo ni tengo vela en el entierro, ¿no? Y ahí estamos pidiendo perdón por todo. Ay, perdón, con permiso. Ay, perdón, no quiero molestarte. Ay, perdón, no, sí, discúlpame, ¿no? Un ejemplo que pone la autora es, oye, te doy la lista del súper, voy, compro el súper, regreso y a ti se te olvidó poner ahí el pan Bimbo. Y entonces me dices, ¿cómo no te acordaste que el pan Bimbo, si cada semana lo compramos? Tú me estás aventando la culpa y yo me disculpo. Ay, sí, discúlpame, ¿cómo no se me ocurrió? Y me siento avergonzado y me siento culpable. Entonces me voy comprando culpas y me voy a relacionar con personas que van a reafirmar esa herida. Son personas que tienden a ponerse en situaciones de vergüenza. Yo cuando se detona mi herida, ya sé porque me cae la salsa en la camisa o mancho la corbata, ¿sí? O tiro el vaso de agua en la mesa sin querer. Ahí está mi herida. Hay algo en mí que me está haciendo sentir avergonzado y ¡pum! Me autohumillo, ¿no? O me relaciono con una persona que se va a humillar a sí misma o va a tener conductas humillantes que me van a avergonzar, ¿no? Entonces me relaciono con una pareja que toma de más, que habla de más, muy poco prudente. Entonces también ahí yo estoy expresando la herida, ¿vieron? Sin juicio, pero pues ahí yo ya estoy reafirmando la herida, ¿sí? Y entonces lo voy a humillar, lo voy a criticar, lo voy a juzgar, porque tú me hiciste sentir avergonzado. Y va de nuevo, empiezo a proyectar o empiezo a interiorizar la herida, ¿sí? Me voy a vestir con ropa o voy a tener conductas que me van a hacer sentir incómodo, humillado, criticado, juzgado, ¿sí? El cuerpo que se desarrolla con este tipo de herida para protegerme de tanto dolor es un cuerpo grueso, es un cuerpo que tiende a la obesidad o al sobrepeso para protegerme y al mismo tiempo me siento incómodo conmigo mismo, ¿sí? Entonces, como dice Antonio, no siempre el cuerpo coincide, pero algo nos está expresando mi cuerpo, ¿sí? Y esto no tiene que ver con sentirnos humillados por tener cierto cuerpo, sino poder reconocer ese lenguaje nada más como una guía
y poderme vincular de una mejor manera conmigo, con mi propia esencia, con mi propio ser y poder identificar qué necesidades tengo. ¿Ok? Otra herida es la traición. Esta herida es con el progenitor del sexo opuesto porque precisamente se da cuando se desarrolla, cuando no se resuelve el complejo de Edipo. Porque cuando yo tengo el complejo de Edipo o de Electra e idealizo a mi padre o a mi madre, dependiendo del caso, esa idealización conlleva una expectativa. Y cuando mamá o papá no cumplen esas expectativas, me siento traicionado. Ya sea porque no cumplieron sus promesas o porque sus conductas no empatan con ese ideal que yo estoy formando, ¿sí? O porque en la relación de mis padres hubo un evento de infidelidad y me lo tomo personal. Ahí van a ser una máscara que es la del controlador, ¿sí? Yo digo presente, ¿sí? Habemos muchos controladores. ¿Por qué? Porque tengo miedo a ser traicionado. Entonces yo te voy a controlar y voy a controlar todo lo que está a mi alrededor para no sentirme traicionado y supuestamente para no traicionar al otro, pero recuerden que va y viene. Son personas que se comprometen a mucho y cumplen muy poco. Y cuando una persona se lo señala, uff, ¿cómo me dices a mí? ¿No? La mentira, la traición, el engaño les puede mucho, pero que tú se los digas, uff, es una ofensa muy grande y se sienten traicionados. No les gustan las sorpresas. Somos personas que tendemos a expandernos. Ponemos cosas aquí en el estudio, en la recámara, en la sala, hacemos presente, parecemos enredaderas, por todos lados nos metemos porque queremos controlar el ambiente, ¿sí? Somos personas que desde el control nos vamos a hacer de muchas responsabilidades, nos vamos a volver perfeccionistas, pero al final vamos a provocar una sensación de traición, ¿sí? Siempre llegamos antes de tiempo, prevemos el mañana, o sea, somos ultrapuntuales, rayamos en la impuntualidad contraria, ¿no? Eh, las personas lentas nos desesperan mucho, somos categóricos, siempre tenemos la última palabra, ¿sí? Si alguien está dando su opinión, interrumpimos intempestivamente o decimos una frase final para acabar, porque yo tengo que controlar todo. Yo lo sé todo, yo lo hago todo, yo puedo con todo. Pero cuando cargo con tanto, también me siento traicionado porque no me ayudas, no me comprendes, no eres compasivo, no me acompañas, me engañas, me mientes y temen profundamente al compromiso. Son personas que no se van a comprometer, se van a atrapar en relaciones de pareja que en realidad no están comprometidos, pero tampoco pueden dejar la relación porque se vuelven obsesivos compulsivos, porque les da miedo dejar la relación, porque sienten que van a traicionar al otro y ellos no se lo pueden permitir. Es lo mismo que el del abandono. No me lo puedo permitir dejar una relación que no me hace bien porque yo no puedo abandonar y cómo crees y no voy a sentir abandonado y lo mismo con la traición. Pero aquí cómo se detona, control. El cuerpo de estas personas es muy fuerte de arriba porque precisamente voy a mostrar esa postura de dominio hacia los demás. Entonces, lo que es mi torso y mis brazos son voluminosos, son fuertes, se ven más fuertes que la demás parte del cuerpo. Y en las mujeres es de la cintura para abajo, muestran piernas muy fuertes, ¿sí? Porque es desde donde nos vamos relacionando, imponiendo y dominando al otro, ¿sí? No es un cuerpo equilibrado, es un cuerpo o es más fuerte arriba o es más fuerte abajo, ¿sí? La humillación, un cuerpo grueso. El rechazo, un cuerpo muy delgadito. El dependiente, un cuerpo que necesita apoyo, hasta se encorvan. ¿Sí? Y el controlador no. El controlador es muestro la fuerza. Te someto, te domino. ¿Pero por qué? Porque no quiero que me vayas a traicionar. Entonces tengo que volverme obsesivo, compulsivo de dónde estás, qué haces, a dónde vas, de dónde vienes y por qué y cuándo y cómo. Y no me cuadra lo que me estás diciendo. No, a mí no me ves la cara. Y tú, oye, pero nada más fui a la farmacia. No, 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 porque te tardaste 3 minutos más y a mí no me vas a ver la cara, que yo sé. Y entonces, no, 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 no. Viven en una constante traición, ¿sí? Celotípicos.
a más no poder, obsesivos, ¿sí? Dominantes en ese sentido. Y bueno, sus características son muy categóricos. Siempre tienen la razón y es muy difícil poder entablar ese diálogo con ellos porque te van a controlar, te van a querer dominar, lucha de poder, ¿sí? Ok. ¿Algo que quieras comentar, Antonio, antes de avanzar con la herida de la injusticia? Sí, no, no, creo que vamos perfectamente. Te puedes checar aquí también por el Facebook cómo va. Y comentas cosas que creo que son, también decía yo, me apunto ahí, ¿no? Creo que el tema de control es algo muy, también muy generalizado, ¿no? Que nos trae mucho estrés, ¿no? Es como uno de los elementos más detonantes, ¿no? Del estrés, ¿no? Querer tener todo bajo control para que, pues, no nos fallen, ¿no? No nos fallen las cosas, ¿no? Finalmente. Entonces, pues nada, acentuar nada más la importancia de ir reconociendo, ¿no? De irnos dándonos cuenta de en qué momentos tocan esa herida, sobre todo en momentos en los que sobrereaccionamos, ¿no? Como este ejemplo de los celos, ¿no? De la farmacia, es como eh, en ese momento de hiperreacción, es cuando muy seguramente están tocando herida, no estamos sintiendo tocada la herida, estamos interpretando que estamos rechazados, que estamos siendo abandonados, traicionados, humillados, ¿no? Y ahorita pues vamos justo a la de injusticia. Arturo, adelante. Así es, sí, hay de esta herida de la traición, el mayor miedo es la disociación. A mí me llegó a pasar que yo me sentía dos personalidades o dos personas diferentes y me daba miedo, porque no sabía quién realmente era yo, me sentía separado de mis emociones, mis pensamientos y como que no lograba integrar. Y ese es el mayor miedo del controlador, porque en ese momento siente que pierde el control de sí mismo, de su cuerpo. Entonces, este tipo de personalidad o de máscara tiende mucho a los ataques de ansiedad y de pánico, donde pierdo la autogestión o el autocontrol de mi propio cuerpo o de las circunstancias. Eso me va a dar mucho miedo, me confronta demasiado y es donde entra en crisis ya esta herida, porque ya perdí el control, ya me sobrepasó. Tanto quise controlar que revienta mi cuerpo, ¿no? Y entonces me dan ataques de pánico. Me acuerdo cuando a mí me pasó, era una angustia porque no podía controlar mi cuerpo y empezaba a temblar y yo decía, ¿qué me está pasando? ¿No? Tan controlador era yo que perdí el propio control, el equilibrio en mi vida, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Eh, la herida de la injusticia es cuando no soy apreciado o respetado en el justo valor o cuando no recibo lo que corresponde. Entonces, fíjense, era lo que yo les comentaba. A lo mejor de niño hubo un evento, una circunstancia, una actitud de mi madre o de mi padre que yo lo viví como rechazo. Ay, mi mamá no me quiere, me rechaza y no existo. O me abandonó y no me ve, no me apoya. Perdón que lo exagere un poco, pero así lo vivimos de adultos, de niño no. O me sentí traicionado. El mismo evento lo puedo vivir como una injusticia. Que mi padre se haya ido de la casa, injusticia. Que mi padre me haya llamado la atención o mi mamá me haya humillado, injusticia. ¿Vieron? Generalmente esta herida se vive o se detona con el progenitor del mismo sexo. Y esta herida es cuando el padre es sumamente o la madre es sumamente fría y dominante, al grado que me roba mi individualidad. Es ahí la diferencia entre una herida de abandono, de traición o de rechazo. Que aquí la frialdad de mi padre, la autoridad de mi padre o de mi madre, me roban mi individualidad. Y el que me roben mi individualidad lo vivo como la mayor injusticia. Es decir, no me permitieron ser yo mismo. Si yo bailaba, cantaba y me reía, hey, cállate. Tienes que ser un niño de 10. No, 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 no. Tú vas a estudiar tal, tú ponte a estudiar, te tienes que exigir, no puedes andar perdiendo el tiempo. Y entonces se va generando una sensación de querer satisfacer y cubrir la expectativa del padre o de la madre que es imposible alcanzar. Nunca va a ser suficiente. Entonces llegabas con tu papá o llegaba yo con mi papá o con mi mamá y miren, miren, saqué 10. Claro, es tu obligación. Miren, miren, saqué 8, saqué 9. Pudiste haberlo hecho mejor. ¿Vieron?
Entonces, nunca es suficiente. Y eso genera algo que llamo la neurosis del fracaso. Cuando estamos en patrones de conducta repetitivos que sabotean, que estoy a 2 de pasar el examen y no lo paso, que están a 2 de darme la promoción de trabajo y hago algo y se viene abajo. Estoy a 2 de casarme y cometo algo y se viene abajo el matrimonio. Estoy en una relación buena y algo sucede que se sabotea. ¿Por qué? Porque no me he esforzado lo suficiente, porque todavía no me lo merezco, porque todavía no logro ese equilibrio, porque no soy todavía lo suficiente por ese dominio o esa autoridad fría que viví de niño, que lo viví como una injusticia. Claro, mi mayor miedo va a ser la frialdad, pero ¿qué crees? Esta máscara, que es la rigidez, me vuelvo frío e insensible, porque conectar con mis emociones y mis sentimientos conecta precisamente con mi autenticidad que está negada, ¿sí? Entonces me vuelvo una persona fría, distante. Somos personas rígidas de pensamiento, de emociones. Mis conductas, incluso mis movimientos físicos son rígidos. Por lo tanto, para mí es lo justo, lo injusto, lo bueno, lo malo, lo blanco, lo negro. Incluso tendemos a cruzar los brazos, tienden a vestirse de negro, a usar cinturón, va muy marcado esa rigidez con los cinturones, las cintas a la altura de la cintura. Son personas que sienten envidia, pero no la reconocen. ¿Cómo es el diálogo? Miran nada más el de enfrente. Claro, algo ha de haber hecho. Seguro roba, por eso tiene ese carro, porque no se lo merece. Yo veo que no es muy trabajador. Son muy dados al juicio y a la crítica, pero ellos mismos se juzgan bien severamente. Me equivoqué, debí haberlo hecho mejor. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué me fui de viaje? Ya ves, si no me lo hubiera comprado, porque nunca se lo merecen. Se compran un teléfono nuevo, lo abren y lo rompen, porque sienten culpa, porque todavía no han trabajado en su inconsciente lo suficiente. Entonces se llama neurosis de fracaso, genero constante sensación de fracaso, de pérdida y de sabotaje, ¿sí? Tienen todo y lo pierden todo, ¿sí? Si no dan algo a cambio, sienten que algo deben. Entonces son personas que les cuesta mucho trabajo recibir. No, 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 ¿cómo me diste ese regalo? No, pero ¿por qué fuiste a gastar tanto? No, 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 no. Y luego se sienten comprometidos, entonces van y compran algo más caro para compensar. Sentir como esa balanza. Son muy buenos para hacer cuentas, para resolver conflictos, ¿sí? Como este mecanismo de la justicia, porque la justicia es lo suyo, ¿sí? Pero ojo con la frialdad, con la distancia, con la desconexión emocional. Por lo tanto, igual que todas las heridas, no reconozco mis necesidades. ¿Cuáles? Las afectivas, cariño, ternura, aceptación, validación, ¿vieron? Él mismo se descalifica desde este tema. ¿Cómo es el cuerpo de una persona rígida? Es el cuerpo muy equilibrado. Es un cuerpo que físicamente es fuerte, es estético. Pareciera como, ay, yo quiero tener esa herida, ¿no? Para tener un cuerpo power, pero en realidad son cuerpos muy rígidos por lo mismo, que sufren mucho de la espalda, de tortícolis, ¿sí? No son flexibles, se lastiman constantemente, se obsesionan con su cuerpo para mantener esa rigidez, esa frialdad, esa fuerza, ese poder, para no mostrar su verdadera esencia, lo profundo. ¿Sí? Y como dice Antonio, no es pelearnos con nuestro cuerpo, sino también poder mirar el lenguaje de lo que nuestro cuerpo nos está diciendo. Ahora, algo bien importante y que no dije desde el principio, esto es para vernos a nosotros mismos, no el de al lado. Por ahí ya había varios dando codazos, ¿no? Ya ves, ahí estás tú, claro, tú tienes esa herida, por eso. No, se trata de vernos a nosotros mismos, porque activando la comprensión en mí, puedo activar la comprensión por el otro y entender que lo que estoy viendo no es más que el reflejo de su propia herida. También esto nos va a ayudar a poner límites, porque no es lo mismo echarte la culpa de que tú me estás humillando a decir me siento humillado. Con tu conducta, con lo que dijiste, me siento humillado. O me siento herido, me siento abandonado, rechazado, me siento tratado injustamente.
Entonces yo ya tomo la herida, la hago mía, la integro, la abrazo, me reconcilio y entonces puedo ver cuál es mi necesidad. Recuerden que atrás de la herida o de la emoción, de mi neurosis, hay una necesidad. Si tú vienes y yo me siento agredido por ti, abandonado, rechazado, y yo reacciono desproporcionadamente, es porque dentro de mí hay una necesidad que no estoy atendiendo. Y aquí entraríamos a, ok, ya vi la herida, la puedo empezar a reconocer, estoy viendo mis conductas, pero para poder cambiar estas conductas, primero tengo que sanar eso. Y eso nos lleva al camino de la sanación. Antonio, no sé si estás de acuerdo conmigo. Por supuesto, Arturo. Y desde la mirada justamente transpersonal, porque seguramente este modelo de las heridas se utiliza en diferentes ámbitos, ¿no? De la psicología y de la terapia, y cada uno hará su propio abordaje, ¿no? Pero desde lo transpersonal, que es pues este lugar que nos convoca, nos une a ti y a mí, eh, es ese abrazo desde un lugar donde justamente no hay herida, ¿no? De ese lugar que está intacto, ¿no? Estas heridas están, digamos, en capas aunque sean muy profundas, ¿no? Pero de nuestra personalidad, ¿no? Como decías, se fue conformando una personalidad, ¿no? Y hablamos de máscaras, hablamos de coraza, ¿no? Como algo que está cubriendo algo que no queremos abrir, que nos sentimos vulnerables, pero eh, que cuando lo vamos reconociendo y permitiendo su despliegue, entonces nos damos cuenta que ahí no hay herida. Entonces, la idea no es pelearnos, ¿no? Justamente ni con las heridas, ni con, mucho menos con nosotros, ¿no? Y pasa mucho también, como entre paréntesis, ¿no? Con los modelos de tipologías de protoanálisis, ¿no? De personalidad, de que, sí, entonces ya sé, ¿no? Que está haciendo el otro, ¿no? Entonces sí, está muy bien poder reconocernos y reconocer a los demás, pero con la idea no de irles ahora a meter el dedo en la llaga, el dedo en la herida, sino también, pues, como desde esa humanidad compartida, poder decir, ok, tú tienes tu herida, yo tengo la mía, ¿no? Las mías, tienen las tuyas, y eso nos une y al comprender mi propio dolor, ¿no? Al ir comprendiendo eh, cómo he ido conformando una personalidad y sobre todo tensiones de sufrimiento, ¿no? De autorrechazo, de rechazo, etcétera, ¿no? A los demás, también puedo entender cómo tú desde tu lado lo haces, ¿no? Y eso también es muy sanador cuando, por ejemplo, reconocemos las heridas de nuestros padres, ¿no? También como, wow, pues mira, lo que hacía no era algo personal, no es que yo no fuera merecedor, sino que pues él estaba batallando con sus propias heridas, su propia historia, ¿no? Entonces esta parte que me parece esencial, ¿no? Al menos desde nuestro modelo, pero pues creo que si lo hemos escogido es por algo, ese lugar profundo que se puede nombrar como conciencia testigo, como observador, como esencia, en donde, insisto, no hay heridas, ¿no? Y conforme vamos quitando esa maleza y vamos permitiendo que cicatrice, que no se va a ir nunca esa herida, ¿no? Sino, pues está ahí, se va convirtiendo en una maestra, eh, entonces podemos florecer de una forma distinta, ¿no? No desde esos automatismos, sino desde una actitud ya mucho más consciente, madura, que pues sería la imagen del adulto, ¿no? Del adulto o de ese niño mágico, ¿no? Que también tenemos que seguir cultivando, ¿no? Entonces, bueno, sí, esta parte de sanación es muy importante. No sé si quieres comentar algo, Arturo, o rápidamente vemos aquí lo que nos están compartiendo. Sí, pues precisamente, ¿no? Eso, Antonio, que es súper importante, ¿no? Desde una mirada transpersonal, pues es el poder autoobservar desde una conciencia, desde un yo testigo, como bien lo dices, sin juicio, sin adjetivos calificativos, sino ver la herida para poderla comprender, entender, resignificar de alguna manera y entonces poder hacer un cambio. Entonces la herida se convierte en mi aliada porque es mi maestra y es la que precisamente me va a ayudar a crecer y a cambiar qué? A cambiar a este ser humano que se identificó con una personalidad neurótica, destructiva o limitante y que puede ser más comprensivo, más compasivo, ¿sí? Aunque tenga recaídas, poder irme transformando y desde ahí poder mirar al otro, ser comprensivo, compasivo, pero límites sanos, amorosos, desde esa comprensión, sin juicio, pero con su respectivo límite, ¿sí?
porque ahora yo ya entiendo y comprendo que hay ciertas conductas que sí pueden llegar a ser humillantes, de rechazo, de maltrato, que hoy yo no me voy a permitir a mí, no al otro. Yo no voy a educar al otro lo veo compasivamente. Sé que está actuando su niño herido, su yo de neurosis, sin juicio, pero puedo yo responder de una manera diferente. Y ser adulto es la habilidad de responder. Como bien lo dijiste, somos reactivos, pero el adulto responde. ¿Y cómo responde? Pues de manera asertiva, compasiva, comprensiva, ¿sí? Coherente, amorosa, desde una mirada transpersonal. Y eso no nos quita ni la autoridad, ni la firmeza, ¿sí? Ni el poder decir un no asertivo, pero ya desde otro lado, sin ser la víctima, ¿no? Entonces, que bueno, eso nos llevaría a otra hora y a otros Otro, temas, ¿no? otro tanto, pero sí eh, pues, es fundamental, ¿no? Ese paso. Bueno, no es un paso únicamente, ¿no? Son muchos, ¿no? Es todo un recorrido, pero mencionas una palabra que me parece fundamental, ¿no? Compasivo y autocompasivo, o sea, la forma en la que vamos a mirar, en la que podemos trabajar nuestras heridas, nuestra historia, pues la relación las relaciones que hemos tenido, ¿no? Que sobre todo la de nuestros cuidadores, nuestros padres, son las que más nos determinaron eh, en ese inicio, ¿no? Pues es el lugar donde nos sentíamos amados, ¿no? Pero con esa mirada compasiva, ¿no? De, de presencia, de fortaleza interior, ¿no? De adulto, justamente como decías, para entonces, pues abrazar, ¿no? Ok, reconozco que así interpreto las cosas, reconozco que así me siento, reconozco mi vulnerabilidad, ¿no? Reconozco que me estoy sintiendo abandonado, y entonces en vez de ponerme una máscara, pues, ok, la siento y la exploro, ¿no? Y esto pues va llevando por ejemplo, lo que comenta al final, Diana, voy a ir un poquito de abajo hacia arriba. Dice, o sea que tendiendo esas heridas se pueden hacer cambios profundos. Sí, totalmente. Porque cuando yo atiendo la herida, entiendo por qué reacciono de cierta forma, por qué formé una personalidad, un carácter, una máscara, y la puedo transformar a conductas sanas, no limitantes, ¿sí? Compasivas, comprensivas, de desapego, que me van a dar libertad, paz, que me van a dar lo que necesito, lo que hay detrás de la herida. Aceptación, reconocimiento, validación, amor, ¿sí? Aceptación, autoridad. ¿Sí? Entonces, ahí encuentro esa individualidad sana y me puedo relacionar contigo de una manera muy, pues, adulta. ¿Sí? Uh -huh. Y importantísimo eso de los límites, ¿no? Porque a veces podemos confundir el hecho de que entendamos, ¿no? Que no es, como bien lo decías, no es que tú me estás sin, lastimando, hiriendo, sino que yo me estoy sintiendo rechazado, abandonado, humillado, etcétera. Pero esa comprensión no quita esto, ¿no? El hecho de que, ok, me responsabilizo de lo que yo siento, me responsabilizo de mis sentimientos, de mi proceso, pero igualmente, pues pongo un límite, ¿no? Puedo pedir, Claro, puedo cambiar, puedo exigir, puedo poner distancia, ¿no? Separar, no va a quitar, ¿no? Justamente claro. este movimiento, ¿no? Ujú. Nos comparten, eso tenía que ver también, bueno, la primera pregunta que nos pone por aquí, ¿existen afinidades entre una herida y otra? Por ejemplo, herida de rechazo tiende a relacionarse con humillación, por tratar de poner un ejemplo. Pues, sí se dan Cla- estas dinámicas, ¿verdad, Arturo? Claro, totalmente, porque acuérdense que el inconsciente desde ahí se engancha, o sea, inconscientemente mi herida se está alimentando, es decir, ese arquetipo infantil de menosprecio, ¿qué va a buscar? Reafirmar y confirmar que no valgo, que no puedo, que no quiero. Y entonces, ¿qué pasa? Que si yo tengo una herida de rechazo, puedo llegarme a relacionar con alguien que tiene la herida de traición, porque su frialdad va a alimentar mi rechazo y mi rechazo va a alimentar su frialdad. ¿Vieron? Entonces, claro que sí puede llegar a haber esa sinergia. Por eso hay como unas heridas que son eje. No es absoluto ni determinante, pero sí tendemos a relacionarnos con la persona que va a recrear mi infancia. Como ese es mi modelo, pues yo voy a elegir a una persona que emocionalmente no es disponible y reafirmo mi herida de abandono. Porque en el fondo yo creo que no valgo, no merezco, no puedo, no veo la necesidad, no la atiendo yo, mucho menos la voy a poder
relacionarme de una manera recíproca con alguien. Alguien que me pueda dar no una atención desmedida, sino una reciprocidad de atención y de presencia. Pues voy a elegir al que me abandone emocionalmente, ¿no? Pero con sus conductas yo voy a sentir eso. El otro no me abandona, no me rechaza, no nada. Simplemente, pues esas conductas son las que se encuentran, que no son la esencia. Por eso en una relación de pareja, cuando hay un trabajo y un compromiso y sobre todo un trabajo individual, la verdad es que cuando empiezas a interactuar desde aquí y a ver este lenguaje, crecen juntos, ¿eh? O sea, sí hay un crecimiento exponencial, pero no lo vemos, culpamos al otro. Me hirió, me abandonó, me engañó, me golpeó, me humilló, me dijo y esto y lo otro. Entonces estamos culpando, estamos proyectando nada más. Pero a tu respuesta, digo, a tu pregunta, sí, sí, sí hay afinidad. No es absoluto, pero sí hay afinidad. Sí nos atraemos entre vidas. Exacto. Dijiste algo que me parece fundamental, ¿no? Que es como, digo, se reflejan en muchos, en todo, ¿no? Prácticamente en todo lo que hacemos se puede reflejar en algunos ámbitos y momentos no pasa nada, ¿no? Hasta puede ser también como, pues como habilidad, ¿no? Nuestra personalidad nos sirve, ¿no? Nos ha servido hasta el momento. Pero ¿cómo en un lugar en donde se despliega, ¿no? Donde ponemos todo sobre la mesa es en la relación de pareja, ¿no? Justamente este lugar en donde ahí surge el niño buscando a la mamá, la mamá buscando la niña buscando al papá, ¿no? ¿Cómo surge ahí, ¿no? En ese territorio es donde más se nota, porque justamente pues es una de las relaciones más cercanas que tenemos, ¿no? La relación de pareja y sale a relucir todo esto. Entonces, que es muy importante poderlo ver, ¿no? Y trabajarlo. Comparto por aquí unas preguntas. Bueno, por ahí nos dice Rocío se tuvo que retirar, que fue la invitada de la vez pasada. José Guzmán, excelente plática, muchas gracias, me tengo que retirar. Comenta Griselda Diosdado, Gris, eso también aplica cuando se muere la mamá. Creo que estabas hablando de la idea de injusticia, pero más bien, pues cuando hay ese tipo de muertes, creo que pues también más bien es como interpretamos, ¿no? Podemos interpretarlo Exacto, desde un lugar o de otro. exacto. Puede ser abandono, puedo sentir rechazo, puedo sentir injusticia. ¿Por qué? O traicionado. Pues porque a lo mejor mi mamá se murió, mi papá en un momento de mi vida en donde tocó esa vulnerabilidad y claro que la muerte puede llegar a tocar la herida, o sea, sí puede detonarla. Me sentí abandonado Ujú. por mi madre, ¿sí? Y ahí estamos ya hablando de cosas más profundas, pero sí, a tu respuesta, sí. Perfecto. Em, sí, todo lo podemos interpretar ya teniendo esto pues más madurado, ¿no? Ya siendo más expertos en nuestra personalidad, pues todo lo interpretamos desde ahí. Comenta Maribel, me pasa mucho lo del sabotaje, pero no identifico la idea de injusticia. Eh, Obviamente en una charla breve va a ser muy difícil que puedas identificar todo, ¿no? Requiere pues, que veas más información, que lo vayas trabajando y haciendo ese juego de conocerlo, reconocerlo y en tu vida diaria observarlo, ¿no? Empezar a observar los síntomas. Entonces te va a ayudar. Y justo ahorita también en un momento más, bueno, ya hacia el cierre, que por cierto también podemos alargar un poquito más la plática, como decía Arturo, esta idea de abandono, de ok, que no termine, podemos continuar, pero creo que es un tema que es muy profundo, entonces hay muchas inquietudes, no hace falta que cerremos así tajantemente. Y voy a compartir las redes de Arturo y ahorita también nos va a comentar él un poquito lo que está haciendo. Eh, y nos dice Diana, sí, lo de cambios profundos. Influye mucho quién te cuida además de los padres. Cuando utilizo la palabra cuidadores me refiero pues a los padres, pero pues muchas historias pues no son los padres biológicos, ¿no? Quien nos cuidó, perdón, en esa primera infancia, en esos primeros años, ¿no? Entendamos que somos mamíferos, ¿no? Éramos cachorritos y, y un cachorro que no es amado simplemente significa que no va a sobrevivir, ¿no? Dicen en cualquier especie animal, requiere ese cuidado, esa atención, porque si no, no sobrevive y así nosotros. Entonces se detonan esos miedos que se les llaman también cervales, ¿no? Ese miedo profundo de no sentirse amado es sinónimo de no voy a sobrevivir, ¿no? Entonces, pues lo puede generar, pues depende de nuestra historia de vida, quien nos haya cuidado. Marilu nos pregunta, bueno, el autor de las 5 heridas, o sea, de este modelo, que es bueno, de los más completos, coincido,
se llama Lise Bourbeau. Entonces voy a escribir por aquí, a ver si lo escribo correcto, pero es algo así, Lise Bourbeau. Hay más autores, ¿no? Pero creo que pues, es un modelo bastante claro y que abarca bastante bien. Benjamín saluda y Diana dice, ¿cómo acabar con la herencia de las heridas a nuestros hijos? Maravillosa pregunta. Arturo, ¿cómo ves? Sí, sería, fíjate que esto me lo preguntan mucho, ¿no? O luego viene la preocupación de los padres, oye Arturo, ¿y yo ya herí a mis hijos? Pues es que, como lo platicábamos desde un principio, ¿no? Hay, miren, todo, desde, incluso desde la concepción, durante la gestación, la manera en que nacemos va generando estas reacciones o estas experiencias emocionales o psicoespirituales en nosotros. Entonces, no herir o sería tanto como entrar en la perfección de yo no quiero sentirme avergonzado por fallar como padre y no podemos entrar ahí. ¿Cómo acompañar a nuestros hijos en las heridas que podemos ir identificando poco a poco, siendo el adulto que nos hubiera gustado que fueran con nosotros? Pero en la medida en que yo lo trabaje en mí, porque si yo ya voy trabajando mis heridas, comprendo mi abandono, cómo reacciono ante el rechazo, voy a poder entablar ese lenguaje con mi hijo y cuando mi hijo se sienta herido, se sienta rechazado, se sienta humillado o así, a poderlo acompañar a que comprenda cómo se está sintiendo él, cómo atender esa necesidad, cómo reafirmar su confianza y al mismo tiempo cómo poner límites. Es decir, poco a poco a ir gestionando no solo sus emociones y sus sentimientos, sino cómo responde ante ellos. Entonces el niño va creciendo con herramientas, con una madurez emocional, va desarrollando una inteligencia emocional diferente, pero mucho va a depender también de lo que ve en mí, dependiendo la etapa. Si yo empiezo a trabajar en mi herida y ya no la proyecto y él no me la proyecta, pues claro que ya algo cambió. Ya se empieza a decodificar o a descodificar ese lenguaje que estaba inconsciente, que sería lo más importante. Entonces, a mí cuando me preguntan esto, ¿y qué hago, Arturo? Trabaja tú. Tú sana tus heridas, identifícalas, trasciéndelas, gestiona tus reacciones, ¿sí? Tus neurosis, y verás cómo tu hijo como esponjita o tus hijos y tu vínculo con él va a cambiar. O sea, va a haber algo mágico ahí. Entonces, yo me ocuparía más de esto. Papás de adultos o de adultos jóvenes, déjenlos, ya es su proceso. Tú ocúpate de ti y ahí está, ¿no? Exacto, sí, la importancia y la responsabilidad de primero trabajar en uno mismo, ¿no? Y es que creo que es el derecho, aparte de cada ser humano, el vivir esto, ¿no? Como comentábamos, la herida es el lugar por donde entra la luz, es donde vamos a poder aprender y sanar cosas que no sabemos ni de dónde vienen, ¿no? No podemos decir muchas teorías, pero no sabemos de dónde viene la autora que comentábamos, pues habla, ¿no? O sea, es ferviente creyente de la reencarnación, etcétera. Entonces, pues que venimos arrastrando todo esto. Entonces, eh, es nuestro derecho, ¿no? Y nos permite crecer, ¿no? Nos permite eh, recorrer ese camino de apertura, ¿no? De ir quitando obstáculos y el ir reconociendo los obstáculos y reconociéndonos al mismo tiempo lo que en esencia somos, ¿no? Porque de hecho también la autora pues menciona esto, ¿no? Son las heridas que nos evitan ser nosotros mismos, ¿no? Entonces es siempre la gran mirada, ¿no? La mirada que personalmente me interesa, ¿no? También me imagino que a ti, Arturo, es pues el reconocernos esencialmente quién soy. Están esas heridas que me sirven como un mapa, como un GPS, que me pueden, me permiten reconocer este robot que de repente soy, que está programado, ¿no? Antes de nacimiento, durante la gestación, en la primera infancia, ¿no? Se va programando, entonces, pues ese proceso de crecimiento y que nos permite trascenderlo, ¿no? Trascenderlo y transformarlo.
nos comenta, la plática quedará grabada. Sí, así es, queda grabada, se las compartí en el grupo. Está siendo grabada directamente ahorita en la página de Facebook, pero también la compartiremos en YouTube. Voy a pasar, me salto una pregunta para profundizar un poco en ella, pero dice, al trabajar la herida es posible que incluso el cuerpo cambie sus características. Comenta la autora que tiene mucho tiempo trabajando que sí, sí ocurre, ¿no? Y podemos verlo, ¿no? El cuerpo es flexible, cambia, el cuerpo, somos una unidad, ¿no? Al menos, ¿no? De cuerpo, emociones, mente y, bueno, y más cosas, pero espíritu, digamos, y por supuesto que se relaciona y cambia, ¿no? El libro se llama, ¿tienes tu título exacto del libro, Son Arturo? las 5 heridas de la infancia, Ajá, así se llama. exactamente. De Liz Bobo, que lo pusimos por De aquí. Liz Borbó. Y es como de los modelos más, pues yo creo que más sólidos, y luego hay más autores que lo retoman también, ¿no? Y dice Gladys, ¿cómo lidiamos con la culpa? Bueno, es que ese da para otro tema, pero así relacionado con la herida, Ujú. tiene que ver con la herida de la humillación y la vergüenza. Cuando yo tengo la vergüenza primaria, cuando yo me siento avergonzado de mí, me voy a sentir culpable. Y esta culpa puede ser consciente e inconsciente. Desde sentirme enojado con mis padres, pero lo niego, no lo reconozco, y entonces me siento culpable y yo voy a sabotear mi vida. La culpa viene también de un error de percepción, ¿sí? Porque acuérdense que hacemos lo que podemos con la conciencia, con el conocimiento que tenemos. Entonces, no podía actuar de una manera diferente. Cuando yo ya me doy cuenta, puedo corregirlo, puedo concientizarlo, ¿sí? Trascenderlo y no me tengo por qué sentir culpable, porque me perdono a mí mismo, me comprendo a mí mismo, ¿sí? Entonces, la culpa es un lastre, es un error de autopercepción y de percepción que sigue alimentando la herida, que también evita que me haga responsable, me vuelve evitativo y otras condiciones que les digo, tendríamos que ver como todas las ramas y de dónde viene la culpa, por qué me estoy sintiendo culpable. Y ya de ahí partimos para trabajarlo, pero la culpa es un error de percepción relacionada con la vergüenza. Me siento avergonzado de mí, de mis conductas, de mis acciones, por lo tanto, no me reconozco, no me autorizo, no me valido. Y ahí está la culpa, como un ancla. Entonces no me permito tener buenas cosas en mi vida, no porque no me las merezco. ¿Ya? Entonces, pero la culpa sí nos da para hablar otro tema muy profundo. Sí está vinculado directamente con la herida, totalmente. Finalmente es una falta de amor propio, de aceptación de mí. Pero hay que darle un tratamiento a la culpa. De hecho, hay un tratamiento transpersonal, ¿no? Que sería este error de percepción. Pero ya ahí le queda a Antonio para los siguientes invitados y seguir jalando este hilo de conciencia, que me encantó el contexto y la intención, Antonio. Era de Arturo. Sí, o no otros invitados, o a lo mejor también contigo mismo, ahí lo platicaremos, pero sí son grandes temas fundamentales. Y nos dice Lucía, entonces también se puede trabajar físicamente con herida, es decir, un cuerpo rígido se ayudaría con el yoga para curar la herida. Sí, ¿qué crees, Lucía? Perdón que tome la palabra, perdón, Antonio, pero Mm. ¿qué crees? Que en mi experiencia personal, el trabajo más profundo fue a través de la práctica de yoga. Por eso después decidí estudiar como instructor, pero a mi proceso más profundo, yo ya tenía un proceso de terapia, pero cuando realmente ya pude atravesar ese miedo de entrar al dolor fue a través de la práctica de yoga, porque precisamente a través de ese cambio mi cuerpo fue liberando ciertos bloqueos inconscientes, me ayudó a atravesar el dolor, como a fortalecerme, y a través del cuerpo, pum, pude entrar en ese proceso ya de indagar, explorar, comprender, entender unas cosas conscientes y otras probablemente que nunca hice conscientes, pero que eran tan dolorosas que a lo mejor podría romper mi psique, pero que la yoga me ayudó a transformar no por arte de magia, sino por todo lo profundo de lo que es una práctica de yoga. Entonces sí, a través del cuerpo, sí, porque el cuerpo genera memorias. Y tenemos 3 pilares para el cambio integral. La mente, las emociones o toda la parte bueno, sí, de emociones y el cuerpo, porque tienen sus memorias. O sea, todo vamos trabajándolo de manera conjunta. Si yo solo trabajo la parte intelectual y me quedo con esta plática, no va a trascender. Si solo trabajo la parte emocional, destapo la caja de Pandora, pero no lo entiendo y entonces no lo puedo trascender y el cuerpo lo sigue manifestando. ¿Sí? Y si no trabajo el cuerpo,
el cuerpo ya es adicto a ciertas sustancias y a ciertas sensaciones, que el cuerpo se convierte en la mente y me lleva otra vez a la sensación de la herida, de la reacción automática, los automatismos. Entonces, es un trabajo integral. Cuerpo, mente y espíritu, alma o emoción, como lo quieran llamar. Acuérdense que somos un psicocuerpo. Exacto, esta integración, ¿no? Y eh, hay todo un trabajo también bioenergético, que creo que en esta época de pandemia, ¿no? Y está utilizando mucho el Zoom. Sí se puede, ¿no? Se pueden hacer ciertas actividades, pero no hay nada como el trabajo corporal, ¿no? En espacios presenciales. Pero sí, ¿no? Como decía Arturo, ahí el cuerpo por decirlo así, se adquiere sus mañas, entonces hay flujo energético y hay estancamiento en ciertas partes, ¿no? Y eso va haciendo que una parte se debilite más que otra. Y el hecho de poder permitir es que esa energía fluya. Muchas veces lo que hacemos es proteger esta zona, ¿no? No baja la energía, no queremos sentirnos vulnerables, ¿no? Hacia esta apertura del corazón. O al contrario, ¿no? La energía que viene de abajo, pues más bien la sacamos visceralmente, pero también, ¿no? Como esta parte la protegemos, ¿no? A veces no queremos sentir y se puede hacer todo un trabajo corporal, pero bueno, con esta mirada que dice Arturo, integral. Y bueno, por aquí hay otra pregunta de Beli. Belinda, las heridas a los hijos los dañan, pero ¿cómo saber qué parte trabajar con ellos y cómo hacerlo? Pues va de nuevo, ¿no, Antonio? Con el que platicamos. Primero trabajarlo en uno, perdón que sea un poquito repetitivo, Uh y -huh. ya de ahí creo que puede ir cambiando mucho el vínculo con ellos y poder acompañarlos, porque nosotros estamos acompañando a nuestros hijos en su desarrollo, no nos pertenecen, ¿no? Y a lo mejor, ya que yo lo trabajo en mí, poder identificar si realmente necesita mi hijo ayuda o yo nada más le estaba proyectando esa ayuda, ¿no? Luego, cuando llevan a los niños a terapia, es bueno, pero ¿por qué el papá quiere la terapia para el niño, ¿no? Y empezamos por ahí antes de entrarle a un niño, porque a lo mejor el niño no la necesita el papá, ¿no? O la mamá. Entonces, primero uno, y luego ya vemos cómo puedo acompañar y apoyar a mi hijo con otras herramientas, ¿no? Ya sería un caso muy particular. Exacto. Estoy viendo por aquí en Facebook también, bueno, para comentarios, nada más muy interesante el tema. Gracias, Lina. Y pues también aquí nos dice Marilu, felicidades, excelente plática. Y bien, pues me restaría, pues vamos a cerrar. Insisto, como os dijo Arturo, hay temas que podrían y serán seguramente para programas completos, ¿no? Y ya los iremos desarrollando. Entonces, bueno, mientras voy a compartir esa pantalla para también mientras nos cuentas un poquito, Arturo, de qué estás haciendo. Vi que tienes por ahí en tu canal de YouTube unas charlas, 2 charlas, ¿no? Sobre las heridas, muy, muy completas, ¿no? Pero en fin, cuéntanos un poquito mientras pongo la pantalla para que vean tus redes, bueno, y las redes de ambos. Muchas gracias, Antonio. Sí, como lo comentaba Antonio, yo ya no, también no quiero quitarles mucho tiempo, soy terapeuta transpersonal, acompaño en los procesos terapéuticos profundos, psicoemocionales y psicoespirituales, desde esta mirada integral, ¿sí? Lo transpersonal, como lo hemos platicado, es esta mirada espiritual, pero desde el conocimiento de uno mismo y de resignificar. Entonces, es un acompañamiento. Yo doy terapia presencial en la ciudad de Toluca y vía en línea por medio de esta aplicación de Zoom. Eh, Algunos talleres, algunas pláticas que voy desarrollando poco a poco, como bien lo dice Antonio, tengo ahí mi canal de Esencia y Ser, ¿sí? Con a propósito el SC, para distinguirlo un poquito. En YouTube tengo algunas pláticas, esta plática la sí está muy detallada, muy profunda, y algunas otras pláticas que he compartido ahí. Eh, y bueno, pues, ¿qué más les puedo decir? También no quiero alimentar mis heridas y mi ego para aquí hablando de mí, pero como decía Antonio, tengo una primera carrera que soy licenciado en Derecho, actualmente ya terapeuta, ¿sí? Tarotista, instructor de yoga, tengo ahí algunos diplomados también en hipnosis terapéutica y otros títulos más o preparaciones, diplomados más, pero bueno, mi propia herida, mi propia crisis me llevó a este cambio de paradigmas, de creencias y de camino y de vida que, bueno, me trajeron a este lugar y muy contento de poder acompañar a las personas en sus procesos,
poderles compartir mi experiencia y en este camino estamos encontrándonos. Entonces, bueno, ahí están mis redes y mi contacto y lo que necesiten, aquí estoy para ustedes. Antonio, de verdad, muchísimas gracias por la invitación. No sabes qué gusto me dio podernos volver a encontrar en este camino y poder seguir colaborando y agregando y sobre todo este proyecto tuyo. La verdad es que está muy, muy interesante. Las personas que nos acompañan hoy, síganlo. Tiene varias pláticas Antonio y en este hilo de ir conectando con personas profesionales muy bien preparadas y que estamos en esta misma sintonía. Y bueno, pues gracias por habernos acompañado, ¿no? No, muchas gracias, Arturo, por estar aquí y compartir, ¿no? En esta gran red, ¿no? Que somos, poder pues dar esta inspiración, estos tips, ¿no? Esta guía para que cada quien continúe con su camino, su desarrollo. Y como comenta por aquí Maritza, decidió compartir mi experiencia con Arturo y efectivamente trabajando esas heridas, mi vida cambió. Gracias Maritza por compartirlo. Y también hago un anuncio dentro de 15 días, pues justamente tengo preparado bueno, le llama retos, un proceso de 8 semanas enfocado, ¿no? Al trabajo para sanar las heridas, ¿no? Es un tiempo largo donde vamos viendo la información detallada, pero también, pues como es un proceso, ¿no? Me gusta dejar pues un tiempo entre una sesión y otra, será los martes, ¿no? De martes a martes, para ir trabajando, reconociendo esas heridas, ¿no? Y bueno, es un proceso de acompañamiento. Están ahí también mis redes para que no me conoce, ¿no? Para que quien guste observar, bueno, checar los eventos que hay. Y pues muchísimas gracias, ¿no? Por estar aquí. Y esta grabación se las compartiremos, ¿no? En diferentes medios. Y pues ha sido una charla la más larga, ¿no? Y seguramente la más concurrida, porque el tema justamente es fundamental, ¿no? Desde este lugar, de que es un mapa que me va a guiar, pero que me va a permitir encontrar aquello que ya somos, ¿no? Esa parte esencial me va a permitir, eso es lo que sería sanar, ¿no? Quitar obstáculos, quitar estos impedimentos que me evitan que me pueda relacionar bien, ¿no? Plenamente conmigo mismo y con los demás, ¿no? Pero eh, como siempre no se compren que esos son, ¿no? Tenemos estas heridas, pero lo que realmente somos es algo mucho más profundo que está intacto. Ese sería pues mi mensaje final también. Muchísimas gracias, un abrazo enorme, Arturo. Gracias a todos Muchas y a gracias, todas Antonio. por estar Buenas aquí. noches a todos y muchas gracias. Chao, chao. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, me encantan los cierres por Zoom, son geniales. Hasta luego.